Déjeme saludar al investigador experto en relaciones internacionales, al profesor, amigo de la casa, Jesús López Almejo. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, querido Vicente, muy buenas noches, querido Zenén y todo el equipo de Sin Censura. Muy contento de estar con ustedes. Pues debo de admitir que a mí me da gusto cuando me habla Jesús López Almejo y me manda un mensaje, pero estábamos hablando de esto. Imagínate, Chayo Robles hablándole a Ciro Gómez Leiva, luego porque uno piensa mal de esta malsana relación del poder con el periodismo, querido profe. ¿Es periodismo el que hace Ciro Gómez Leiva, Vicente? Pregunta seria. Bueno, es que como ya ves que la otra periodista, Fernanda Familiar, también busca censurar a López Obrador, pues uno se va con la finta. Nótese mi sarcasmo, qué buena me la reviraste, profe. Perdón, ¿quién es ella? andas con todo, profe, andas con todo. Bueno, hoy sí, anda con la espada desenvainada el profesor Jesús López Almejo. Profe, a ver, ¿y quién es Vicente Fox, por si acaso? Ya ves que Vicente Fox anda criticando con todo el mensaje al grupo del G20 de Andrés Manuel López Obrador, esta participación virtual, y dices tú, este no se puede mantener quieto. Además, ¿qué le critican si el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que fue, vio y venció en esta participación en el G20, profe? Salvo que tú tengas otra opinión. Vicente, ¿te refieres a Vicente Fox, el que le dijo mesógeno a Gerardo Fernández Noroña? ¿Mesógeno? En lugar de decirle misógino, le dijo mesógeno. No sé qué querrá decir esa palabra, pero fue en el esa, contexto que tuvo. esa no me la sabía, pero ya, lo arreglaste. ¿Cómo ves? Oye, bueno, entonces déjame preguntarte, ¿cómo te pareció la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el G20? Creo que muy destacada por el hecho de seguir insistiendo en los más vulnerables, en los más pobres y además dejar a nivel mundial claro lo que han reconocido organismos internacionales, que a México no le va tan mal, incluso sin haber contratado deuda. Sin duda alguna, querido Vicente, me parece que por más que quieran demeritar la presencia del presidente López Obrador en el G20, me parece que el presidente López Obrador da un discurso más que para quedar bien con la comunidad internacional, para quedar bien consigo mismo y también quedar bien con la gente de México, que se sepa que no solamente se está implementando algo para el holgorio mexicano, sino que además el presidente está convencido de que es una fórmula que funciona y por eso la comparte con el G20. El G20, hay que recordarle a la gente que es el mayor espacio de deliberación política y económica del mundo, Vicente, que reúne las 20 economías más importantes del orbe y que además es un foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre estas 20 economías más importantes del mundo, que incluye perspectivas tanto de países desarrollados como de países no desarrollados. Que el presidente comparta esto y les diga, primero los pobres, que no es improvisación, pues es una fórmula con la que él está casado, en la que él confía y que además es respaldado por mandatarios como Xi Jinping o Vladimir Putin, que lo ven y dicen, va, el planteamiento del presidente de México es un planteamiento serio, no es un planteamiento de improvisados, es algo que ya experimentó cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y que ahora como presidente de México, mira, dirán lo que sea, que no crecemos, porque luego te dan los chayoteros y la derecha rancia, te dan información manipulada, te presentan el crecimiento de los sexenios anteriores, de Peña, de Calderón, de Fox, el mesógeno, y te ponen el crecimiento del sexenio, pero cuando ponen a López Obrador, ponen el crecimiento de México del segundo trimestre del 2020. Y esta es una trampa, porque es cuando el mundo en general, el 90% de los países en el mundo, estuvieron en confinamiento y es cuando se sufrió la contracción económica. Entonces es obvio que te dicen, bueno, es que con López Obrador estamos creciendo a menos 18%, cuando Estados Unidos en ese mismo momento creció a menos 32% en ese trimestre en particular y la Unión Europea en menos 12%. Bueno, Japón, que es Japón, creció a menos 10% en ese mismo trimestre. Entonces,
el presidente López Obrador, con todo y que le critican de que no estamos creciendo, con el hecho de recuperar recursos vía impuestos, eliminación de fideicomisos para grupos de poder que estaban muy cómodos, clase medieros que estaban muy cómodos recibiendo fideicomisos, entre ellos algunos exfuncionarios, el hecho de que no hayamos endeudado al país para sacar adelante, digamos, a las dos crisis que se generan, como bien lo dice el presidente en esta participación, la crisis sanitaria por un lado y la crisis económica por otro lado, me parece sensacional. ¿Por qué dice el presidente? Y además, Vicente, una cosa bien importante, bien interesante, es que va y les dice en su cara, rescatar primero de arriba hacia abajo es literal socializar pérdidas y privatizar ganancias. Lo que yo les ofrezco, lo que yo creo que es correcto, es que el rescate se hace primero de abajo hacia arriba, primero con los pobres. Y además, otra cosa bien importante que me parece muy sincera, me parece muy honesta, es el decir, gracias a que atendimos las necesidades de los de abajo, hubo mayor poder de consumo, creció el consumo incluso en plena pandemia, en plena crisis, y esto no lo puede presumir cualquier otro país, ni siquiera en Europa Occidental. Creció el consumo, Vicente, un 8% más que el año pasado en estas mismas fechas, que es como metodológicamente se plantean las comparaciones correctas. Así es como se comparan peras con peras y manzanas con manzanas. Esto que te da a entender, a diferencia, por ejemplo, de los rescates que se hacían con Cedillo, que se rescataba la banca internacional o nacional, que se rescataba las grandes empresas de este país, y cuando digo se rescataba, se rescata con los impuestos de la gente, para que la gente entienda a qué me refiero. Digo, perdón, como académico que soy, siempre me gusta explicar como si la gente no supiera de ceros para que todos estemos en misma sintonía. El rescate, cuando hablamos de que el gobierno rescata un giro, hablamos de que el gobierno, de los impuestos que recaudó y de todo el dinero que tiene, recaudando de una y de mil formas, a través de préstamos incluso, asume la deuda de los particulares, de los clústeres, de las organizaciones financieras, de las bancas, la asume como propia, y entonces el gobierno destina este recurso gigantesco que pudo haber destinado para obra pública, para salud, para vivienda, para desastres naturales, en rescatar a la banca, porque dice, si rescatamos a la banca, si rescatamos a los grandes empresarios, entonces ellos van a generar estabilidad macroeconómica y también van a generar empleos. Y entonces, jodido el pobre, porque además de que los impuestos no se le regresan inmediatamente vía políticas públicas, entonces nos daban el cuento Cedillo, Salinas, el mismo Vicente Fox, ¿no? El mismo Calderón, Peña, esta lógica neoliberal de que esa era la manera correcta para no desarmonizar el sistema. Pero entonces el gobierno asume una deuda pública que realmente termina trasladándosela a la gente y que por eso nos llamamos llamamos que es una socialización de las pérdidas, pero luego cuando son ellos los que ganan, Vicente, nada más va para su mundo. Y entonces a eso se le conoce como privatización de las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente López Obrador? No, hacemos programas sociales centrados y pensados en la sociedad para que éstas, con su poder de consumo, para que éstas, con su capacidad de gasto, puedan ayudar a mover la economía. Entonces, ¿qué tienes como, si lo pudieras comparar, por ejemplo, México con respecto a Perú, México con respecto a Colombia, que te digo, vamos a comparar peras con peras y manzanas con manzanas, México con respecto a Brasil, ¿qué tienes en cuanto a COVID? Que los 4 países son de los más afectados en América Latina y podemos ahí meter a Ecuador, solo que Ecuador es mucho más pequeñito y te vas a dar cuenta que cuando vemos los muertos o los contagiados por cada 100,000 habitantes o por millón de habitantes, si me permites, México no está mucho más afectado que Perú, Colombia o Brasil o Ecuador. Sin embargo, estos países que tienen a gobiernos derechistas gobernando los países latinoamericanos están endeudados. Y el argumento de ese endeudamiento fue que querían apalancarse financieramente y económicamente para poder hacerle frente a la crisis sanitaria. México afortunadamente no está en esa circunstancia y eso es lo que sale a presumir el presidente. Nosotros no pensamos en el rescate de los de arriba, nosotros empezamos con los programas sociales abajo, de muchas maneras. Y otra cosa bien importante que me parece pertinente rescatar, Vicente. A ver, para que la gente que nos escucha sepa de qué estamos hablando. La importancia del G20
es que estas 20 economías más importantes representan hasta un 85% del Producto Interno Bruto Mundial. Además, representan el 66% de la población mundial, porque ahí está China, ahí está la India, ahí está Rusia, Estados Unidos, México, Brasil, ¿no? La Triorca, Argentina, ahí los podemos ver, que son además también los más poblados. En su comercio internacional representan hasta el 75%, y en la inversión mundial, el 80% de la inversión que se hace en el mundo la hacen estos 20 países. O sea, estamos hablando de México como una superpotencia mundial, no es cualquier cosa. Hay casi 200 países en el mundo y México está dentro de los 20 más importantes y más imponentes. ¿Qué es lo que sucede en este momento con este señor que aparece en la pantalla, López Obrador? Que está habiendo un cambio paradigmático en la manera de concebir el impacto de las políticas públicas y que hay una resistencia férrea de aquellos que perdieron la comodidad, que perdieron los recursos que de manera cómoda les llegaban hasta sus hogares. Me refiero a los funcionarios de alto nivel, me refiero a los empresarios que estaban acostumbrados a ganar contratos en adjudicación directa, me refiero a estos consorcios bancarios que le ponían condiciones a los otros gobiernos porque habían invertido dinero en sus campañas. De pronto llega López Obrador aplicando la misma fórmula que aplicó cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, en un crisol de poblaciones más amplias de los diversos Méxicos, Vicente, que están creciendo de manera desigual y que crecen a diferentes ritmos. Y dice el presidente, bueno, ¿por qué están creciendo a diferentes ritmos? Porque estructuralmente siempre se habían planteado políticas para desarrollar el centro del país y la parte norte, la parte fronteriza. Sin embargo, el centro y el sur estaban olvidados. Entonces, ahora que se está pensando en desarrollar también la parte del sur de México, para, mira, si tú quieres, para detener la migración, para que la gente no tenga que emigrar más que por placer, para que encuentre ofertas laborales atractivas en sus estados, pues ahora sí, claro, esto genera resistencias porque estamos hablando de recursos y los recursos económicos pues son la fuente de muchas disputas y de muchas peleas. Entonces, el presidente López Obrador, algo que me gustó mucho de este discurso, Vicente, es que no fue improvisado y no fue escrito por un político, por un secretario particular o por un político que quisiera ayudarle al presidente a quedar bien con los mandatarios del mundo. No, me parece que es el mismo López Obrador escribiendo sus emociones, su experiencia y obviamente López Obrador trasladando e invitando a los líderes del mundo a que repiensen dos cosas, y con esto, digamos, si gusta, cierro la reflexión. Dos cosas importantes: que el rescate va de abajo hacia arriba y que en lo sanitario se confíe más en la gente, que se evite la tentación de los confinamientos largos, estrictos y violatorios de los derechos humanos. Aquí se le ha criticado muchísimo que digamos que le dé cierto libre albedrío a la gente, porque vemos que la gente no siempre es responsable, que la gente no siempre suele respetar y no alcanza a ver todavía un sentimiento de solidaridad y de patriotismo comunitario, es decir, el que me cuido para cuidarme no solamente a mí, sino para cuidar al de al lado. Pero también es cierto, y esto pasó en Chile, pasó en el mismísimo Perú, Vicente, ha pasado, mira, ahora está pasando en Francia, cuando hay confinamientos tan prolongados y tan estrictos, la gente de todas formas sale a la calle y al irrumpir en la calle, al llenar las calles de miles o de cientos de miles de personas, finalmente se llega al punto que se quería evitar, que la gente se congregara en espacios en donde pudieran contagiarse. Así que el hecho de que sea un discurso original y no sea improvisado y no sea un discurso políticamente correcto, me parece que va a dar mucho de qué hablar a lo largo de los meses, Vicente. Pues que así sea y lo estaremos analizando contigo, profe. Más de estos enlaces, cómo nos has hecho la noche con tus comentarios iniciales, profe. Y bueno, creo que ahí también quedarán para dejar la víbora chillando y el pitorreo, profe López Almejo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga apoyando en tu canal de YouTube y en tus esfuerzos en Twitter, profe? Claro que sí, Vicente, pero mira, si me permites, para continuar con el pitorreo, pero es que es pitorreo en serio, Vicente, es que se ponen de pechito y pues uno las tiene que agarrar en el aire. Pero mira, ¿a poco no te da risa, por ejemplo, Ricky Riquín Canallín, que sale a decir que López Obrador es un estorbo o es un impedimento para el crecimiento económico y es un peligro para las familias? O sea,
el pobre diablo no entiende que perdió la elección presidencial por más de 30 puntos, por ser un verdadero hipócrita, por ser un falso, por ser un políticamente o un intento fanfarrón de ser políticamente correcto, pero un chingaquedito. No entiende que perdió por su falta de originalidad y porque además dice mentiras abiertamente. Eso es un mitómano. Y se comprueba tan sencillamente. Mira, el presidente sin usar mascarillas, yendo a eventos públicos, sin parar el ritmo de trabajo que se le conoce al presidente López Obrador, hasta este momento no se ha enfermado de COVID. Pero Ricky Riquín Canallín, estando solo en su casa, frente a una cámara, poniéndose su mascarilla, te digo, o sea, fanfarrón a más no poder, pues resulta que se enfermó de COVID. Entonces, hasta en esos mínimos detalles, el presidente López Obrador le da unas cachetadas y lo pone en su lugar, o él solito se pone en su lugar, porque nos damos cuenta que las recetitas, como estas que salen a dar Narro, Chertorivsky y el fanfarrón de Enrique Alfaro, ídolo de Enrique Krause, pues la verdad, nada más son palabrerías de dientes para afuera, Vicente, y por eso se prestan para el pitorreo, porque a veces yo pensaría que lo hacen a propósito para tratar de convencer a la gente de que sus propuestas políticas son acertadas, pero terminan dándonos risa, Vicente, porque son ridículas, pues, y no se sostienen. Oye, profe, que alguien les diga que ya no existen las mangas del chaleco con López Dóriga, pero bueno, en fin, profe, invitemos a la gente para que te sigan apoyando. Amigos y amigas de las redes sociales, yo los quiero invitar para que vengan a mis clases de Relaciones Internacionales. Aquí está saliendo en la pantalla, el canal de YouTube se llama Tu Profe de RI. Ahí damos cursos de geopolítica, de política exterior de México, de organismos internacionales, y les ponemos una lectura en la descripción de cada video para reproducir la práctica educativa de las universidades, fuera de las universidades, con casos reales, y para que el único requisito que quieras es pues aprender a analizar la realidad internacional con elementos teóricos y epistémicos. Así que, querido Vicente, te agradezco por el espacio y también le agradezco a la gente y los invito a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, que RI significa Relaciones Internacionales. Profe, un abrazote, que descanses, buenas noches y nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Les mando un abrazote, queridos amigos, y muchas gracias por la invitación. Gracias.